Derechos en Derecho. Buenas noches. Iniciamos nuestra sección jurídica Derechos en Derecho en el informativo Oro Noticias. Y hoy queremos compartir con ustedes una información relevante. Vamos a hablar de compra de vivienda sin problemas, con garantías. Compra de vivienda con garantías, sin problema alguno. Y quien nos va a ilustrar sobre este tema es el eminente abogado del hermoso municipio de San Vicente de Chucurí, el magíster doctor Luis José Escamilla Moreno. Abogado, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, doctor Joya. Gracias por la invitación. Aquí, como siempre, presto a los llamados y a su gentil invitación. Compra de vivienda sin problemas. ¿Eso es posible? Es posible en la medida de que seamos precavidos y cuando se decida comprar una vivienda, una finca, un inmueble, se tome el tiempo que se requiere y haga unas pequeñas inversiones. Unas pequeñas inversiones como es comprar el folio de matrícula inmobiliaria que expiden en la Oficina de Instrumentos Públicos del lugar donde está el inmueble, donde está la vivienda. ¿Vale mucha plata comprar ese documento? Es escasamente 14,000, 15,000 pesos. ¿No más? No más. ¿Es lo que se conoce como certificado de libertad y tradición? Perfecto. Está la historia de quiénes han comprado, quiénes han vendido, ante qué notaría. Ahí mismo reposa también si ese inmueble tiene algún embargo, o tiene un patrimonio de familia registrado, o tiene una afectación a vivienda familiar, o tiene una afectación que tenga que ver con áreas ambientales protegidas, porque se declaró un parque natural o un distrito de manejo integrado que limita el dominio de esa propiedad. Ahí mismo podría aparecer también una anotación que informa o que comunica que ese inmueble podría estar en un proceso de restitución de inmueble, o también podría estar en un proceso de restitución de tierras, o tener registrado cualquier proceso judicial en el cual se haya ordenado como medida cautelar inscribir ese proceso judicial en ese certificado de libertad y tradición. Entonces, en ese documento, la segunda inversión que debe hacer quien está interesado en hacer una compra, porque pues vaya a invertir 20 o 30 o 40 o 50 o 100 o 500 o 1.000 millones, pues debe hacer esa inversión, los 14,000 o 15,000 del certificado de libertad y tradición, y buscar a un abogado de confianza que estudie con seriedad ese certificado de libertad y tradición y le advierta al posible comprador de todas esas afectaciones y todos esos problemas que en última se van a presentar, no propiamente cuando va a ser la promesa de contrato de compraventa, que eso se la hacen en cualquier oficina o en cualquier esquina, ¿ya? Ni incluso cuando vaya a hacer la escritura pública, que esa muchas veces se la hacen en cualquier notaría de cualquier país, sin tanta revisión estricta de cuáles limitaciones al dominio existe sobre ese inmueble, sino cuando la persona vaya, una vez hecho la escritura pública, a registrarla en la Oficina de Instrumentos Públicos. Allá en la Oficina de Instrumentos Públicos es donde le van a decir, ¿puede registrar o no puede registrar? Es decir, es en la Oficina de Instrumentos Públicos que le van a decir si usted va a ser el propietario o no va a ser el propietario. Es en la Oficina de Instrumentos Públicos cuando se registra la anotación de ese comprador y se anota que usted es material y jurídicamente el propietario de ese inmueble. Si no le permiten registrar, quiere decir que usted no es propietario porque tiene algún tipo de limitación de las que hemos venido hablando. ¿Qué ocurre en aquellos lugares, en Santander, en Colombia, en todo el país? Hay municipios que están distantes, donde no hay notarías. Y a veces sucede de que yo le vendo la finca de aquí hasta el Caracolí y del Caracolí hasta allá. Así son los límites o los linderos. Y a veces esto viene ocurriendo de tiempo atrás.
con mi abuelo, con mi tatarabuelo. ¿Qué sucede en esos casos? Bueno, cuando usted quiere pues, hacer ya una medición estricta de si lo que está comprando es lo que aparece en la escritura pública o lo que le están vendiendo en ese contrato de promesa de compraventa, pues lo que debe hacer quien va a comprar, que es el interesado, ¿sí? Es el interesado, pues, y la inversión es considerable, pues contrate un topógrafo que haga las mediciones, haga los linderos y usted compre ya no como cuerpo cierto, que es lo que en últimas siempre resultan registrándose en las escrituras públicas para evitar que las medidas o que la extensión del terreno no corresponde a la realidad. Entonces los notarios lo que hacen es que comprador y vendedor, que no obstante cabidas y linderos, se compra como cuerpo cierto. Quiere decir eso que jurídicamente si usted no midió, pues ya perdió. Usted compra eso como cuerpo cierto, queriendo decir que lo que quede en el contrato de promesa de compraventa o en la escritura pública, si dice 10 hectáreas, usted está dando fe con su firma que usted ya fue y midió y están las 10 hectáreas que usted dice que está comprando. Cuando aparece la palabra cuerpo cierto y en los documentos dice que son 10 hectáreas y pasa el tiempo y después se mide que no eran 10 sino 8 hectáreas por usted haber firmado el contrato de compraventa y haber firmado las escrituras, usted pierde 2 hectáreas. ¿Estoy de acuerdo? ¿Estoy en lo cierto? Pierde, digamos... El comprador. Sí, el comprador pierde el hectareaje que no aparece en la realidad, pero que usted cuando firmó la escritura pública dice que no obstante lo anterior, cabidas y linderos, se compra como cuerpo cierto. Ok, perfecto. ¿Qué otras recomendaciones podemos compartirle a la teleaudiencia de la sección Derechos en Derecho? Las recomendaciones es, pues, vaya personalmente, visite la vivienda o el apartamento o la finca que vaya a comprar, conozca la dirección, usted personalmente acérquese a la oficina de instrumentos públicos, personalmente, el día que vaya a hacer la escritura pública, saque el certificado de libertad y tradición, hágalo estudiar de un abogado, haga ese mismo día la escritura pública, trate de hablar con el notario de que preferentemente ese mismo día le haga la escritura pública, porque algunas notarías demoran 8 o 10 días en entregarle la escritura pública. Y ojalá, por ejemplo, en el caso de Bucaramanga hay notarías que tienen como acuerdos en línea con la oficina de instrumentos públicos y una vez, el mismo día que firman la escritura pública, de una vez radican en la oficina de instrumentos públicos. ¿Por qué esa recomendación? Porque entonces ahí no habrá riesgo en el tiempo que transcurra en que usted firma la escritura pública o le entregan la escritura pública y usted va y registra esa escritura pública en la oficina de instrumentos públicos. Porque ese tiempo que se demore 10 o 15 días o 20 días entre el momento en que le entregan la escritura pública y el momento que usted va a registrar la escritura pública de la oficina de instrumentos públicos, en ese tiempo, 15 o 20 días, pueden registrarse, antes de que usted registre la escritura pública, pueden registrarse embargos, patrimonios de familia, afectaciones, declaratorias de áreas ambientales protegidas, declaratorias de utilidad pública, de procesos de restitución de tierra, bueno, infinidad de limitaciones que existen actualmente en Colombia y que le afectarían a usted el ser propietario. Advertencias de un experto jurídico a la hora de comprar vivienda con garantías, sin problemas. ¿Qué ocurre cuando yo compro bajo la famosa figura de cartaventa? ¿Eso tiene alguna validez? ¿Jurídicamente hay alguna garantía? Abogado. Bueno, yo, pues personalmente yo no compraría con cartaventa, no asumiría esos riesgos. Por lo tanto, no recomiendo riesgos, precisamente porque esas cartaventas por lo general se hacen cuando hay problemas para que de alguna u otra manera en la notaría le hagan de una vez la escritura pública. El ideal es que usted, si va a negociar un inmueble, como ya lo dije, el mismo día que haga la promesa de contrato de compraventa, bien elaborada, ese mismo día vaya y haga la escritura pública y ese mismo día verifique que ojalá el notario le entregue la escritura del mismo día y ese mismo día en línea registre en la oficina de instrumentos públicos esa escritura pública. Esa es la recomendación, eso es lo que hago yo y eso es lo que haría y eso es lo que recomiendo. ¿Qué ocurre
con aquello que hablan de que le vendo mis derechos sucesorales. Mi papá es dueño de 100 edificios y 40 fincas, y como yo soy hijo de él, soy heredero forzoso, yo voy a heredar, porque la ley en Colombia así lo dice. Entonces le vendo a usted parte de mi porción de herencia, porque yo necesito plata. ¿Cómo funciona eso? ¿Hay algún riesgo? Pues vamos al mismo punto. ¿Compra usted los derechos sucesorales? Pues cómprelos a través de la figura de la escritura pública, que es válido la compra de los derechos sucesorales, pero usted queda sujeto a que se haga la sucesión. Ahora, si no se hace la sucesión, cuando usted compra los derechos sucesorales de un inmueble, de una finca, de un predio, bajo escritura pública, usted queda legitimado para que inicie el proceso de sucesión en el evento en que los demás herederos no quieran iniciar la sucesión. Entonces, usted queda legitimado como comprador de la venta de derechos sucesorales sobre un predio específico, queda legitimado para iniciar el proceso de sucesión para efectos de que le entreguen la cuota parte que le corresponde a usted de ese inmueble o de esos inmuebles. Tengo un caso aquí en el departamento de Santander de una familia que históricamente ha sido propietaria de un terreno amplio en zona rural. Son personas campesinas, trabajadoras, con escrituras. Y hace unos años apareció una constructora, aparecieron otras escrituras, y con policía y con una cantidad de cosas sacaron a quienes tenían la posesión de estos terrenos, los dejaron por fuera y ahora pertenecen a una poderosa constructora. ¿Es posible que salgan escrituras así, de esa manera? Bueno, primero que todo, pues es posible. Usted sabe que se apropian y aparecen escrituras públicas incluso de áreas ambientalmente declaradas protegidas, o áreas declaradas o con alguna afectación y limitación. Entonces, por supuesto, es posible que aparezcan escrituras sobre un predio, sobre las cuales algunas personas tengan la escritura pública, pero nunca registraron esa escritura pública. Pero si ellos vienen y tienen el derecho de posesión, debieron haberse opuesto en ese proceso policivo de desalojo cuando llegaron las constructoras con la escritura pública y con el certificado y con la policía a desalojarles. Habría que mirar si se hizo el proceso policivo o si fue un proceso arbitrario e ilegal. Pero lo cierto es que cuando las personas tienen esos derechos de posesión y tiene sobre todo justo título, tiene una escritura pública sobre esa área que viene poseyendo, ejerciendo actos de señor y dueño, cultivando, pagando el impuesto, pagando los servicios públicos, haciendo actos materiales de señor y dueño, también puede iniciar un proceso de pertenencia o lo que se llama un proceso de prescripción adquisitiva del dominio, que es aquel derecho que tienen las personas que sobre un predio ejercen actos de señor y dueño como los que ya enuncié durante 10 años. Y con las pruebas que demuestran esos actos de señor y dueño y con algunos testimoniales se acude ante un juez para que el juez le declare la propiedad. Desde luego hay que recopilar una serie de documentos que se deben incorporar a esa demanda para darle trámite. ¿Qué ocurre cuando yo quiero vender una propiedad y resulta que, a manera de ejemplo, el esposo de mi hija se le dio por construir en parte de mi terreno una casa de 2 pisos, pero yo quiero vender ahora la finca? Sin embargo, mi yerno construyó una casa de 2 pisos. ¿Qué puedo hacer yo para vender? ¿O qué puede hacer el comprador para no tener problemas conmigo? Bueno, yo pienso que ahí lo más apropiado sería que hicieran la división material del inmueble, de tal manera que con los levantamientos topográficos que identifiquen los linderos, las cabidas, las medidas, tanto del predio de la extensión como de la parte del lote donde construyó la hija o el esposo de la hija, se identifique y
una vez realizada la división material, se puedan proferir las escrituras públicas de cada uno de esos 2 inmuebles que surgen de ese lote de mayor extensión. Doctor Luis José Escamilla Moreno, Magister, quien viaja a propósito, va para Europa, invitado a dictar unas conferencias en prestigiosas universidades europeas. Viajará en un par de días y estará retornando a Colombia posiblemente a mediados del mes de diciembre. Muchas gracias. Usted de San Vicente de Chucurí, hermosa tierra. Lamento lo que sucedió con las cuestiones en días atrás con lo de la lluvia. Ojalá que esto se solucione. Bueno, gracias a usted por la invitación, doctor Joya. Y sí, aprovecho este momento para que los que puedan colaboren y hagan donaciones a los organismos que están autorizados para recibirlas para los damnificados del municipio de San Vicente de Chucurí de la avalancha del 10 de noviembre del 2024. Muy bien. A ustedes muchas gracias por su compañía. Derechos en Derecho.